Muy buenas noches, en una nueva edición del programa Haciendo Historias, declarado interés por la vicegobernación, así que reiteramos nuestro agradecimiento al vicegobernador de la provincia, al doctor Gustavo Cantero, a quien vamos a visitar con nuestras cámaras. Vamos a hacer una serie de programas donde vamos a visitar al doctor Gustavo Canteros, al presidente de la Cámara de Diputados, para conocer un poco también la historia legislativa de ese edificio que está frente a la Plaza Mayo, al lado de Casa de Gobierno. Tenemos pendiente el Teatro Vera, tenemos pendiente la Facultad de Derecho, el Rectorado, así que tenemos muchas cosas para contar todavía en este programa. Bueno, agradecimientos primero al Museo Histórico Provincial acá de la ciudad de Corrientes, que nos recibe. Estamos en la sala San José Ignacio de Añasco. El museo se llama Manuel Cabral de Melo y Alpoín y su director es el licenciado Miguel Fernando González de Ascoaga, a quien agradecemos. Recordamos que esta propiedad era de la señora María Mantilla, viuda de Pampín, que fue entregada al Estado provincial por pago de impuestos, de unos impuestos adeudados de unos campos en Mercedes. Bueno, segunda parte de este tema, el general José de San Martín. Los saludo primero a mis compañeros, al doctor Quito Galeana. ¿Cómo estamos, Quito? Bien, Rafael. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y el doctor Dardo Ramírez. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estamos? Bueno, quedamos en el programa anterior explicando un poco cómo fue la vida de San Martín hasta que llega a América. Este programa lo vamos a dedicar completamente a lo que fue su estadía en América y su lucha libertadora, no solo para la Argentina, de la Argentina de entonces, sino para los pueblos hermanos. Esa gesta maravillosa que hizo el general don José de San Martín. Arrancamos con Dardo, que nos pone ya en situación en este nuevo programa. Los años por el cual San Martín llega al Río de la Plata son años complejos, difíciles. 1812 va a marcar un proceso de transición en donde no estaba claro todavía hacia qué rumbo iba a ir la nueva construcción del Estado. Había había gente que estaba vinculada a los partidos monárquicos, algunos republicanos, otros que seguían buscando una firme alianza con Fernando VII, otros buscaban con su hermana Carlota Joaquina. Va a emerger para esa fecha el carlotismo con mucha fuerza, por lo cual el mapa político era de incertidumbre en el Río de la Plata, razón por la cual tampoco se sabía qué se iba a hacer con este nuevo Estado. Iba a ser un reino vinculado a la Casa de los Borbones, era un Estado distinto, independiente. ¿Se hablaba de independencia? Temerosamente sí. Otros en silencio, pero estaba en la idea ya acá en esta región desde la perspectiva morenista, con Mariano Moreno y sus ideas de la ruptura definitiva con el trono español. En ese ámbito va a llegar San Martín al Río de la Plata, en donde el Río de la Plata ya estaba en guerra. Ya se habían llevado adelante campañas militares al Alto Perú, una primera con Castelli, otra segunda, y al Paraguay también. Se estaba inquietando la lucha en la banda oriental con el propio Artigas, que llevaba adelante la lucha de Artigas por la independencia aliada a Buenos Aires contra los realistas de Montevideo, lo cual era un mapa difícil y complejo por el cual se necesitaba una visión profesional para determinar una salida militar a la cuestión. Y creo que San Martín, con su formación profesional, tomada de la experiencia de las batallas europeas y de la teoría de las escuelas españolas, va a ser el hombre clave para dilucidar en ese tablero de movimiento de piezas militares por dónde iba a ir la cuestión, o por lo menos cómo se iba a reconstruir la idea de llevar adelante la lucha militar. Y ahí está el rol fundamental de José Francisco San Martín. Viene a darle una impronta de profesionalismo al ejército
y a la militarización del Río de la Plata. Comienza a bosquejar proyectos, planes, primeramente construir algo que no había, un ejército profesional, el cuerpo de granaderos a caballos. Primeramente la disciplina, la construcción, la idea, la institucionalización de lo militar dentro de un nuevo Estado que quería ser Estado y todavía no lo era, así que era todo muy difícil. Hace este regimiento, tiene su bautismo de fuego en el conocido combate de San Lorenzo, en las costas del río Paraná, y lleva adelante de ahí en más una visión de ver cómo llevar adelante esa lucha contra el realismo, contra aquel Estado que quería imponer un antiguo régimen. Y desde luego las corrientes y los caminos que llevaban por el territorio del Río de la Plata llevaban al Alto Perú. Permanentemente las campañas militares iban al Alto Perú, que era el reservorio más fuerte y con mayor firmeza que tenían las fuerzas realistas. Pero al poco tiempo San Martín va a cambiar esa idea, va a plantear un nuevo plan que va a ser llegar no al Perú por el Alto Perú, sino llegar al Perú por el paso de los Andes, por Chile y por el cruce del Pacífico. Eso va a ser toda una transformación central en la idea sanmartiniana. Y aún más, el plan sanmartiniano, a partir de esa connotación, va a formar parte de la idea fundamental de la conducta de San Martín y de su vida en América. Porque el plan de San Martín no es un plan improvisado. No es que es un plan que se imagina en el destacamento del Plumerillo en Mendoza antes de cruzar los Andes. Ahí está perfectamente diagramado y está dilucidado con todos los detalles hasta su final en la emancipación del reino del territorio peruano. Una pregunta, doctor. ¿Quién le proveía, por ejemplo, usted dice, él crea el regimiento de granaderos? ¿Quién le proveía, por ejemplo, las botas, los uniformes, las armas? Porque también era, como usted mencionó en el programa anterior, un momento así caótico, económico, digamos, la ausencia todavía de un Estado organizado. ¿Cómo se hacía para armar esto? Porque si hoy mismo yo o cualquier persona desea armar un regimiento, sabe que tiene un costo. Hay una cuestión muy particular y que eso hay que tenerlo en cuenta. En aquellos tiempos existía la industria del cuero. Y la mayor fábrica de cuero la teníamos nosotros. La Pampa generaba un cuero de una calidad excepcional. A ver, para que podamos imaginarnos. A fines del siglo XVIII, en esta época de las guerras de la independencia, lo que hoy en la actualidad se hace con plástico o con goma, se hacía con el cuero. El cuero era parte de la vestimenta, de la herramienta de trabajo, de las herramientas para llevar adelante una producción agrícola. El cuero era todo. Con el cuero se hacía todo. Esto generó una gran también posibilidad de oficios que trabajaron con el cuero, lo cual no impedía que la construcción de las herramientas y los elementos para un ejército del tamaño que tuvo San Martín se lo hizo con los oficios y los artesanos locales, con la materia prima del cuero, que era lo más importante para llevar adelante. Entonces no había una dependencia de otro lado, de otras potencias extranjeras. Solamente la dependencia estaba en la cuestión tecnológica, en algunas armas. Que eso sí se dependía, y hubieron misiones misiones diplomáticas que fueron a Europa a comprar armas y aprovisionar y construir estas armas para el ejército argentino. Pero de lo demás, y lo pronto, desde la alimentación, desde la construcción de las vestimentas, de las disciplinas mismas, estaba todo armado desde una construcción industrial y artesana que había en el Río de la Plata. La riqueza, digamos, que teníamos nosotros y las grandes fortunas que habían en Buenos Aires, porque habían fortunas, se cualificó y se inclinó esa cualificación hacia el apoyo independentista ante el peligro de caer en manos de otro reino, porque también
existía esa posibilidad, sí, bueno, vamos a ser un reino dependiente de Francia, vamos a ser un reino dependiente de Inglaterra, vamos a ser un reino dependiente de Portugal. ¿En qué condiciones? Nosotros como comerciantes, que somos los dueños del contrabando, del comercio interlope, ¿en qué posición quedamos? Mejor vamos a negociar, y para negociar tenemos que tener algo a cambio. Entonces vamos a apoyar económicamente a un proceso independentista, que eran los menos, Sí. creando un ejército que nos haga al menos defender nuestra posición. Claro. Así, las grandes familias hacen aportes, los Escalada, etcétera, 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 ponen grandes cantidades de dinero, ese dinero se utiliza, como dice Dardo, en la industrialización del cuero, que nosotros teníamos grandes curtiembres, los saladeros. Ustedes saben que el riachuelo se contaminó ya en 1810 por las grandes curtiembres de cuero, y que hasta muy poco entrado el siglo XX seguían funcionando. El cuero era el arnés del caballo, el cuero era la correa del cañón, el cuero era el abrigo, el cuero era todo, la bota, el correaje de armamento, Sí, etcétera. El cuero era casi todo. Y se curtía con el producto, el tanino del quebracho. O sea, con eso se curtía. Que después la gran crisis de la producción de tanino se va a dar en el siglo XX, cuando se descubre el mío, que es una planta mucho más fácil de recoger que obtener el tanino del tabaco. Vale decir, tenemos el apoyo de comerciantes y de la gente rica de Buenos Aires, con el fin de defender la plaza comercial, que estaba funcionando perfectamente bien. Claro. Entraban los barcos autorizados por el propio virrey Cisneros, entraban los barcos a vender su mercadería. Acá no había un solo poncho, un solo facón, un solo cuchillo que no fuera fabricado en Inglaterra o en Francia o en España. Se comerciaba de todo. Ese aporte económico va a ser canalizado por la gran empresa realizada por San Martín, que la van a continuar después Martín de Pueyrredón, que es uno de los generadores de la independencia. Martín de Pueyrredón le va a apoyar, tanto es así que se queja, le dijo, bueno, general, ya me ha pedido tanto, paisano, me ha pedido tanto que ya no sé si divertirme y darle hasta mi propia ropa. Y lógicamente ya. Juan Martín de Pueyrredón era el director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata, claro, que tenía a su cargo la administración política de todas estas provincias, y del cual dependía la gobernación de Cuyo, en la cual San Martín era gobernador. Por lo cual dependía directamente, aún más la designación de San Martín como gobernador, dependió del directorio. Fíjate vos que el problema se plantea desde el inicio, en la asamblea del año 13, cuando San Martín y Alvear, que eran muy amigos, que propicia inclusive el casamiento de San Martín con Remedios de Escaladas, que propicia ese casamiento, se pelean. Y esas dos grandes familias se dividen en la sociedad porteña: los pro San Martín, los pro Alvear. Los alvearistas triunfan al comienzo, porque Alvear llega a ser también director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el alvearismo le persigue a San Martín, lo que obliga a que San Martín se traslade a Cuyo. San Martín se va. Artigas le apoyaba a San Martín, porque los diputados orientales en la asamblea del año 13, que fue un gran salto ya para nosotros, moneda, himno, bandera, escarapela, etcétera, etcétera. Sí. Ya fue un gran salto. No dijimos independencia, no dictamos constitución, hubieron proyectos. Pero Alvear, Martín de Pueyrredón, San Martín, eran todos de la logia de los caballeros racionales, eran de la logia Lautaro. La logia Lautaro era una organización masónica que entendía que libertad, igualdad y fraternidad eran un concepto fundamental. El respeto a la libertad de cultos, que era otro de los principios rectores por el cual se guiaban estos próceres. Lógicamente, el impacto de la libertad de cultos tenía que ser manejado muy sutilmente y muy prudentemente, porque la población, en su mayoría absolutamente ignorante, analfabeta,
no iba a aceptar un cambio tan radical, que era lo que aprovechaban las tropas españolas en el norte, diciendo que le dirigían los porteños ateos, sacrílegos, y por ende no tenían que obedecer a sus oficiales. Por eso el fracaso del ejército del norte, además de la dureza del clima, la dureza de ese gran trayecto. Claro, había que, me parece interesante en esa postura, referenciar que los porteños también ayudaron para que esa mezquindad y el desconcierto que tuvieron los altos peruanos y la gente del norte para los porteños. ¿Por qué esa resistencia hacia la revolución por parte de los pueblos del norte? Porque venían los porteños y atacaban las iglesias. ¿Sí? Castelli, por ejemplo, Juan José Castelli entraba dentro de los templos de la iglesia a caballo. Quemaba todo. Quemaban las iglesias. Entonces los curas que decían, ¿vieron? La revolución es anticristiana. Razón por la cual aquel que vivió en su fe católica, ¿cómo va a adherir a la revolución si son ateos y son anticristianos? Razón por la cual el Alto Perú se pierde por esa mala decisión de estos que se denominaban iluminados. ¿Y quién tuvo que venir después? El bueno de Belgrano, con otra política que inserta toda una política incorporada a aquellos pueblos a la tradición católica nacional. Pero gracias a esa visión, que no es una visión religiosa, es una visión política. Es una visión política, que en esa construcción de ideas para 1813, 14, 15, había que no solamente ocupar los espacios, sino había que convencer a los pueblos para tomar una identidad y un criterio único. Mándeme 2000 sables, tantas municiones, y 2000 escapularios. Entonces le pregunta al gobierno, ¿para qué quiere escapularios? Los necesito más que las armas. Porque empieza Belgrano, hace misas públicas, escapulario a sus soldados, cruces, porque los godos españoles decían, ahí vienen los anticristos. Por ejemplo, tradiciones peruanas de Palma, tradiciones peruanas, cuenta en uno de sus relatos magníficos, de esa obra magnífica, dice, vienen los porteños, escondan las gallinas, los caballos, los burros, escondan todo, porque estos llevan todo. Y guarden los santos porque queman todo. Imagínate vos la idea que se plantea dentro de una sociedad cuando aparecen los ateos rusonianos, etcétera, etcétera, que no era tal, no era cierto. Claro. O sea, lo único que pretendían hacer era decir, bueno, vamos a limitar vamos a dejar la iglesia acá y acá vamos a permitir que el inglés rece, que el ateo tenga su casa, que convivan todos dentro de una sociedad más plural. Exactamente. Pero el cambio no podía darse como tenía, como bien dice Dardo Castelli, que entraba a quemar todo. Bueno, esto hizo que la evolución de San Martín, por ejemplo, a San Martín se le reían. Cuando San Martín empieza a crear el ejército, el regimiento de granaderos a caballo, utiliza el sable corvo de los mamelucos, o sea, de los mamelucos, de los franceses ateos. La sociedad porteña se sorprende. Y él, en el cuartel de retiro, impuso tal orden, la limpieza, el arreglo de los uniformes, la provisión de las botas, el corte de pelo, el respeto, la jerarquía, o sea, hizo un ejército profesional que los otros ejércitos, los pardos y morenos, los patricios, etcétera, etcétera, miraban con asombro y después, ¿qué hace? Se produce un efecto contagio. Dice, ah, no, estos funcionan bien. Cuando desfilaban eran un porte magnífico y las guainas, con el debido respeto a las señoritas y señoras, iban a ver el desfile de los granaderos, era como hasta ahora, como cuando los vemos con ese porte, eso se veía a través de la actividad de San Martín. La disciplina sanmartiniana ha sido muy conocida a lo largo de toda su carrera. Y hay una anécdota muy interesante que tiene como protagonista al propio San Martín, a Belgrano, y a un hombre que va a generar una impronta de gran relevancia en el Río de la Plata, que va a ser Manuel Dorrego. Estando en el ejército del Alto Perú, cuando Belgrano era general del ejército del Alto Perú,
el ejército del norte. San Martín se hace cargo del ejército, se produce el traspaso y con la honestidad y con la sapiencia del propio Belgrano deja de ser jefe para someterse al nuevo jefe. Sí, señor. Y en ese ámbito, así como cambia la idea de la vida militar con los granaderos a caballo San Martín en Buenos Aires, con su creación del regimiento, va a tratar de modificar también la vida militar del ejército del norte. Y comienza a repartir y establece nuevos reglamentos, nuevas disposiciones, como dice el doctor Galeana, nuevas actitudes para los hombres que formaban parte del ejército. Esto lo cuenta el general Paz en sus memorias y también otros autores que más adelante trataron la cuestión. En una de las reuniones en la Plaza de Armas, reunió a todos los oficiales San Martín y impuso algunas formalidades para dictar y dar las órdenes a los soldados, razón por la cual reunió a todos los oficiales y que cada uno de los oficiales tuviesen que repetir esas órdenes en la práctica y así se van acostumbrando a las mismas. Hasta que llega el turno de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, lo cuenta José Luis Usanich en su libro Estampas del Pasado, tenía una voz aflautada. Una voz que era, digamos, muy particular y chocaba para los bandos militares. En aquella oportunidad, San Martín le toca el turno a Belgrano para, en viva voz, dar la orden militar y lo da la misma y única voz que tenía, la voz aflautada. Cuando escucha esto, Manuel Dorrego se ríe. Se ríe por la actitud de Belgrano. San Martín observa este acontecimiento, este hecho, este incidente, le ordena a Belgrano que nuevamente dé la orden. Grita y dice Belgrano con su voz aflautada la orden. Dorrego se ríe de vuelta. Toma el candelabro que tenía sobre el escritorio, ahí en la Plaza de Armas San Martín, lanza sobre el pecho de Moreno y lo expulsa del ejército argentino. De Dorrego. A Dorrego, desde luego, por reírse de la voz de Belgrano. De ahí en más Dorrego va a ir preso a Santiago del Estero y de ahí en más va a ir al exilio a los Estados Unidos de Norteamérica para volver después, años después. Pero después de enviarle el candelabro, lo metió en el cepo. Pero por eso fue preso Santiago del Estero. Así en el cepo le llevó. O sea, eran dos maderas. Preso en Santiago del Estero. Sí, señor. Y cuando digo preso, es todo lo que implica eso, el traslado del presidiario, etcétera, etcétera. Eso era San Martín. Va a dar un cambio de 180 grados en las conductas y en los hábitos militares. Fíjate vos que cuando está en el ejército del norte, San Martín utiliza el famoso sistema, hace una fortificación. Él sabía que los originarios de la tierra más le creían a los españoles, porque el ejército español del norte, lo que sería Bolivia hoy, estaba formado por originarios. Sus oficiales eran originarios, hablaban el mismo idioma, como bien dice el profesor Aragor, que acertadamente... Eso se daba porque ellos defendían la monarquía. Claro, los indios ellos eran monárquicos. Los indios eran monárquicos. Bueno, entonces, ¿qué hacía San Martín para que los españoles no bajen abruptamente hacia el sur a tomar lo que quedaba del virreinato del Río de la Plata? Sacaba la tropa por un lado y la hacía desfilar. O sea, daban vuelta. Él sabía dónde estaban los espías y sabían dónde no había ninguno porque ponía sus guardias para que no se acerque nadie a ese lado. Entonces la misma tropa daba vueltas, vueltas y vueltas. Entonces los informantes originarios iban y le decían, y tiene como 10.000 soldados. Como 10.000 soldados. Y era la habilidad de San Martín de mostrarle una imagen ilusoria. No habían 10.000 soldados, tenía 1.000 soldados que dieron vuelta 500 veces. Claro. Había una política del engaño, más adelante en la guerra de Zapa, recordará usted, doctor, también, que es una política de engaño, de establecer datos falsos para fijar y que los españoles no supiesen por dónde iban a pasar el ejército
de los Andes. Pero más allá de esto, y con esto termino la idea, esta política del engaño no solamente va a ser una política llevada adelante por San Martín, el engaño en el mejor sentido de espionaje, ¿no? Esto lo va a contar cuando San Martín va a ir a Cuyo, va a dejar esa tarea, esa escuela, a lo que magistralmente Leopoldo Lugones en la Guerra Gaucha va a contar. La política de guerrillas, del engaño que hacía Güemes para con los españoles. Y eso hacía una política también sanmartiniana. Arjonilla, el ataque guerrillero de Arjonilla, 20 cuando va el ejército francés, 50, lo mejor y granado del ejército francés, es una guerra de guerrillas. San Martín acuerda con Belgrano y con Martín Miguel de Güemes, descendiente de Hernán Cortés, la guerra de guerrillas. No comprometan en ninguna batalla el ejército. Guerrilla. Cuando se retiran queman todo para que no tengan ni leña para calentarse a la noche. Tapen los pozos de agua, que no encuentren el agua. Los alimentos o los llevan o los destruyen. Magistralmente Leopoldo Lugones lo cuenta en la Guerra Gaucha. Es una obra magnífica. Cuando se retira Belgrano de Jujuy, ay Jujuy, con esa Vidalita tan sentida que hace nacer el patriotismo argentino y el sacrificio, y Belgrano hace eso, la tierra arrasada, que aprendió de San Martín, porque San Martín fue un gran estratega y Belgrano otro gran estratega, porque leían, porque estudiaban. Fíjense que Belgrano tenía la voz aflautada, pero si hay un prócer en la historia argentina, y con todo respeto a los televidentes y escuchas, si hay un prócer que ha sido amado por las mujeres, fue el general Manuel del Corazón Joaquín de Jesús Belgrano y Peris. Fue amado por las mujeres. Y sus dos hijos, Juan y Manuela, son el ejemplo de su descendencia. Nos vamos a un corte comercial y no se pierda la segunda parte de este segundo programa con el final de este tema apasionante que es el general José de San Martín. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos segunda parte de este segundo programa dedicado a José de San Martín. Hablamos de su infancia, hablamos de su preparación como militar en España, de su carrera militar en España, de su llegada a Buenos Aires en esta ebullición de la formación de lo que después
fue la República Argentina. Hablamos de su bautismo de fuego en San Lorenzo, la creación del Regimiento de Granaderos, su gobernación en Cuyo y el armado del Ejército del Norte. Pero ahora vamos a la parte del cruce de los Andes, Chile, Perú y por supuesto el final de este gran hombre que dio sobre todo Corrientes, que nos hace sentir muy orgullosos, y un hombre preclaro que dio la Argentina, el gran general José de San Martín. Advirtamos una cosa: la humildad y el desinterés de San Martín. Después Dardo nos lleva a los Andes, sí, al plan de los Andes. En 1817-18, Martín Pueyrredón le ofrece a San Martín ser director supremo de la provincia de Unión de La Plata, por orden de la logia masónica a la cual pertenecía. San Martín rechaza ese cargo. Lógicamente, eso ya lo pone de punta con el gobierno de Buenos Aires, porque Pueyrredón después cae. Y ahí va a empezar la gran empresa de los Andes. Y eso va para Dardo. Sí, fue una tarea muy compleja, muy difícil, que San Martín empeñó en llevar adelante un ejército de miles de hombres para cruzar los Andes. Primero la cuestión logística, organizar la fuerza y lo que implicaba la faz militar, los entrenamientos, el esfuerzo, formar hombres, formar armas, el esfuerzo del pueblo cuyano, del pueblo puntano. San Luis se quedó sin hombres, la provincia de San Luis se quedó sin hombres. Mendoza y Cuyo todo entregó sus industrias, sus artesanos, la construcción de armas. Era todo una gran industria para llevar adelante un ejército que no era un ejército sustancialmente local, sino un ejército regional. De ahí la denominación del Ejército de los Andes. Esta tarea de San Martín, que la va a llevar adelante a través de 6 distintos pasos, que simultáneamente va a cruzar al territorio chileno, que va a transformar toda la estrategia de los últimos años de la lucha contra los españoles, que va a terminar desde luego allá en 1824 con la conjunción y la alianza que va a hacer con Simón Bolívar más adelante. Pero a partir de que San Martín cruza a Chile, los roles de mandos de San Martín y el vínculo con la capital de Buenos Aires se van a ir deteriorando. Desde 1813 hasta 1817, que se va a producir el cruce de los Andes, Buenos Aires era la gran solventora económica de aquel ejército. Pero cuando cruza los Andes van a comenzar a existir rispideces y problemas internos en la política de Buenos Aires, razón por la cual se va a requerir por parte de San Martín que aquel ejército que estaba armado y configurado para la lucha de la independencia volviese a Buenos Aires para generar algunas cuestiones internas. Esto, San Martín va a recibir una orden en 1818, 1819, para que su ejército vuelva a Buenos Aires. San Martín va a desistir de este mandato, lo que se va a conocer esto como la desobediencia sanmartiniana, por la cual Buenos Aires va a quitar todo el apoyo a aquel ejército de los Andes. Precisamente va a ser en la ciudad de Rancagua, a través del Acta de Rancagua, en donde el ejército de los Andes, específicamente la oficialidad sanmartiniana, se va a oponer a este retroceso del ejército de Buenos Aires, razón por la cual se van a romper los ligámenes, las relaciones con Buenos Aires, y de ahí en más San Martín va a llevar adelante la figura del ejército chileno y posteriormente el ejército peruano. Va a quedar relegado aquella figura del general argentino. Esto va a ir mellando muchas cosas de la relación entre Buenos Aires y San Martín. Esto va a destruir en gran parte esa relación, a tal extremo que va a terminar este vínculo no de la mejor manera, ya que San Martín se va a retirar
cuasi derrotado de Buenos Aires, en donde los vínculos sociales con Buenos Aires van a ser totalmente desfavorables para San Martín. El gobierno de Buenos Aires va a rechazar el recibimiento de San Martín después que él hace su campaña al Perú. La prensa porteña, vamos a ver que la Gaceta de Buenos Aires permanentemente va a ir hablando de forma despectiva de San Martín. El rey José y otros conceptos peyorativos, ¿no es cierto? Le decían rey José porque San Martín tenía una fuerte afición por la monarquía. Y desde luego con este mundillo de hostigación, San Martín no podía vivir en Buenos Aires. Al poco tiempo había fallecido ya en Buenos Aires también su esposa, Remedios de Escalada, así que toma a su hija y a los pocos tiempos se dirige a Europa. Y ese va a ser un gran problema que San Martín va a ir pesando durante todo su tiempo de ostracismo y de su exilio, porque ese exilio va a tener matriz y origen en esa interrelación conflictiva con Buenos Aires en el mismo momento de las luchas por la independencia. Fíjate vos que, como bien dice Dardo, la relación social, llamémosle así, con San Martín tiene un quiebre porque San Martín se separa de su esposa. Sí. Se separa de su esposa por desavenencias, le ordena que vuelva con la nena a Buenos Aires. Y estaba enferma, por eso quiere volver a Buenos Aires. Sí. Lógicamente hay opiniones. Él tiene una enfermedad, yo tengo el divorcio. San Martín se divorcia de Remedios de Escalada. Ese es un dato histórico ahora. También es un dato histórico que Martín de Pueyrredón recibe una delegación francesa y en esa delegación francesa le proponen un príncipe de Orleans para gobernar estos reinos con la ayuda de todo el imperio francés. O sea, la monarquía de la Santa Alianza Francesa le dice: nosotros apoyamos esto para que España no recupere sus reinos. San Martín acepta la idea, porque San Martín era monárquico, él no conocía otra forma de gobierno. Pero también debemos recordar que la logia de los caballeros racionales seguía funcionando tanto en España como seguía funcionando tanto en Inglaterra y en Estados Unidos. Desde allí va a recibir San Martín apoyo, armas, oficiales. Una cantidad de oficiales del ejército del general San Martín son franceses e ingleses. Los llamativamente más nombrados: Miller, el general Miller, el oficial O'Brien, que era el edecán del general San Martín, el almirante de la flota que va a ir al Perú, el almirante Cochrane, enterrado hoy en Westminster. Es decir, no podemos creer que hubo un ejército que solamente estaba compuesto de oficiales criollos, no tenían la preparación. Entonces estos profesionales de la guerra se integraron al ejército de San Martín, ya sea como mercenarios, ya sea como tener una oportunidad para poder volver, y esto genera el distracto, la ruptura con el gobierno de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires eran plenas luchas civiles, la anarquía, y el apoyo de los liberales españoles. El trienio liberal 1820-1823 apoya la independencia, inclusive impulsan una especie de reconocimiento a estas tierras. Pero en la restauración por los 1000 Luises en el 1823, con la caída del trienio liberal, hacen que se restablezca la monarquía absoluta de Fernando VII, que era un rey de lo más despreciable, un rey horrible. Si es horrible decir la palabra, los que lucharon por él en la independencia española, según Ramón Solís, terminaron todos fusilados por el propio Fernando VII. Era un terrible este hombre. Bien, San Martín cruza la distancia que va de Chile a Perú, libera Perú, crea la Biblioteca Nacional del Perú. Ejército, con el uniforme del ejército chileno. Con el uniforme del ejército chileno. Ya no estaba él se había desvinculado de la República Argentina. ¿Quién le pagaba su pensión?
¿quién le pagaba sus honorarios? ¿Quién le pagaba su sustento? Chile y Perú. Tanto es así, cuando él muere, en el testamento deja una cláusula en que sus herederos, su heredera, que era su hija única, reclame al gobierno del Perú 160.000 pesos fuertes, de esos pesos oro, que el Perú le paga, que Chile le paga. La Argentina nunca le pagó, nunca. No obstante, San Martín era de tan buen talante, de tan buena estirpe, de tan buena madera, que dice que mi corazón descanse en Buenos Aires. Es decir, no me hagan ningún velorio de alta alcurnia, nada, sencillo, nada de pompas, nada de escándalos, sencillo, y me llevan y chau. Eso ocurre en Bolonia del Mar, Boulogne-sur-Mer, en Francia. San Martín en Europa padece, como dije anteriormente, la peste del cólera, del tifus. También su hija Merceditas padece el tifus, el cólera. Le deja unas consignas a su hija de respetar a los ancianos, de respetar a los pobres. Conocida como las máximas. Las máximas de San Martín, que tendrían que estar en todas las escuelas y enseñándole al pueblo argentino. Si aprendieran las máximas de San Martín los políticos argentinos, bueno, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno decirle, permítame, señor presidente, o señor diputado, o señor senador, de la época que fuere, dígame, recíteme por favor las máximas de San Martín. En una de esas usted cae en un saco de pasión histórica y de grandeza cívica y se transforma, se ocurre un milagro, ¿no? Pues eso se llama milagro. Bueno, San Martín es denominado el Principito por sus principios monárquicos. Acá en Buenos Aires. Pero es el impulsor de la independencia argentina. Si de alguien podemos decir, declaren la independencia, ¿por qué? Por lo que había dicho anteriormente yo. Anteriormente dije, San Martín se retira del ejército español no como un desertor, no como un traidor, ni como un tipo que se escapa. Pide permiso, pide su baja y pide permiso para trasladarse a Perú. Él lo hace bien, correctamente, sí, trae sus bienes. Cuando vuelve a Europa, se encuentra con un gran amigo que él conocía, Julián Aguado, que es su banquero personal. Aguado le administra sus bienes, lo ayuda económicamente, él restablece su fortuna y pasea por Europa. Recorre todas las termas de Europa por su salud. Él tenía vómitos de sangre permanente que él tenía que luchar de acuerdo a las épocas médicas, las prácticas médicas de esa época. Lucía el uniforme, como dijo un día Dardo también, el uniforme azul chileno con la estrellita, sí, y el uniforme blanco peruano. En su testamento devuelve el estandarte Pizarro, que él lo tenía como propiedad, que el gobierno peruano se lo había regalado. Cuando muere San Martín, en Buenos Aires, silencio total, ningún homenaje. Tanto en Chile como en el Perú se hicieron grandes honras fúnebres. Le honraron al general San Martín como prócer, como libertador. Usted se va al Perú y San Martín es San Martín. Usted viene a Corrientes y se va a Yapeyú y ve la pobreza, el olvido, a ver, ¿cómo diría? Los gobiernos nacionales y los otros gobiernos no les rinden el homenaje al padre de la patria. Y es el padre de la patria. Les guste a quien les guste. Es cierto que en Chile, en Mendoza, en Chile y en Perú, San Martín es una figura inigualable. Claro, pero acá no, porque acá no está de acorde al pensamiento de muchos. Por eso yo digo que uno de los olvidados es San Martín. Las palabras de recepción cuando viene en el Villarino, en el buque vuelve en 1880, bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda, las hace no solamente Nicolás Avellaneda como presidente, habla Mitre, habla Sarmiento
y se les rinden las mayores honras en su recepción por esa generación extraordinaria del 80, esa generación. A ver. Pero hubo un ¿qué? caso, si ustedes me recuerdan, que él vuelve a Buenos Aires pero no desembarca. Sí. ¿Cuándo fue eso? Hay dos casos, dos momentos en donde llega hasta Montevideo pero no llega a Buenos Aires. Pero se daba también por las luchas internas en la Argentina, y recientemente lo habían fusilado a Manuel Dorrego en 1828. Sí, señor. Ese fue el momento justo en donde él no desembarca por estado de anarquía que vive en estas provincias en esas circunstancias. Después no vuelve más, regresa a Europa y no vuelve más. Fíjate vos que en Europa, en Bélgica, lo nombran general del ejército revolucionario de Bélgica para la independencia de Bélgica. Y él no acepta. En Bélgica se imprime una medalla de la masonería belga con la efigie de San Martín. Le rendían más homenaje a San Martín en Europa que en todas partes. Él se comunica con sus hermanos, los conocía, por supuesto, vuelve a mantener relaciones con sus hermanos, muy especialmente con su hermana Elena. Y a Elena le deja una parte de pensión obligatoria por su testamento para que la mantenga a su hermana y a su hija. Esa pensión, cuando moría su hermana Elena, tenía que pasar a su sobrina. Todos esos actos de San Martín tendrían que ser más aprendidos, más conocidos. Claro. Cuando vuelve, el gobierno nacional tiene que hacer un trato con la Iglesia Católica, un trato que muy pocos conocen, por el cual San Martín, su cureña tenía que entrar por la puerta de la Catedral de Buenos Aires y su cuerpo tenía que descansar en un terreno que no perteneciera a la Catedral de Buenos Aires, por las creencias sanmartinianas. El gobierno compra la casa de al lado, abren la pared de la Catedral de Buenos Aires, en la casa de al lado se construye el templete donde están las tumbas de Gregorio Las Heras, de San Martín y otros próceres, y desde entonces los granaderos a caballo son los guardias del general San Martín, porque cuando arriban los restos del general San Martín, los únicos sobrevivientes granaderos se van y reciben el cuerpo vestido con sus antiguos trajes gastados de las guerras de la independencia y acompañan a su jefe, a su creador. San Martín es un ejemplo para la posteridad y para la patria. San Martín es el pilar en el cual debemos asentarnos, pero no en un pilar de bronce de un hombre perfecto, de un hombre sin errores, sino de un hombre que le dolía la cabeza, que vomitaba sangre, que tuvo cólera, que tuvo tifus, que tuvo mal y muchísimas amarguras, un hombre que amaba, un hombre que odiaba, un hombre que creía en el respeto al ser humano, un hombre que era religioso, pero no al punto tal de evitar las otras creencias. Era un genio, y esos genios debemos rescatarlo. Yo creo que Ricardo Rojas, si mal no recuerdo, el santo de la espada, es un ejemplo que tenemos que dar en cada clase, en cada aula, en cada espacio público del general San Martín. Tardo, para cerrar. Para cerrar, creo que la trascendencia sanmartiniana está en sus virtudes, en sus principios republicanos, en su idea de libertad e independencia, que para no afectar esos mismos principios, en un determinado momento de su vida renunció a lo que más quería, estar en su patria, para que aquellos principios no fuesen... Dijo incluso que él no iba sí, a manchar su espada. Lo manifestó. Y bueno, rescatar ese San Martín de principios y valores que lo hace más grande aún. ¿Cuántos políticos de hoy, analizando toda esta historia que conocemos de San Martín, se hubiesen rendido ante un cargo a ser director supremo o a ser determinada, hubiesen aceptado inmediatamente, y sin embargo este hombre dejó en claro esa humildad que él tenía, y a su vez esa grandeza, porque lo que le hace grande es la humildad, lo que creo, ¿no? Sí. Recogiendo todo esto,
Bueno, y cortito porque nos quedó, la reunión de Simón Bolívar, ¿por qué la reunión de Guayaquil? Simón Bolívar tenía mejor comunicación con sus tropas. San Martín estaba ya en una etapa de crisis porque San Martín no había recuperado todo el Perú, el Alto Perú estaba en manos de los españoles y Bolívar venía con una orden y un mandato de la logia de los caballeros racionales de mayor jerarquía que la de San Martín. Sí. O sea que se produce el renunciamiento de Guayaquil, San Martín deja el mando a Simón Bolívar y se retira con la grandeza de un grande, que solamente un grande sabe cuándo termina su ciclo y periodo de mando. Dardo, ¿algo más? ¿Final? Final, para agregar algo más. Yo creo que la diferencia, San Martín se retira porque Bolívar tenía algo que San Martín no logró concebir en esa campaña militar, que era el poder político institucional. Bolívar era el jefe militar y jefe política de la Gran Colombia. San Martín simplemente era el jefe del ejército. Que le acompañaba. Y nunca tuvo apoyo militar ni económico. Vemos los traspiés que tuvo desde Buenos Aires, desde Chile. En cambio, Bolívar tenía un espacio fortísimo de consolidación en donde se asociaba lo político y lo militar, y contra eso la figura bolivariana fue mucho más fuerte que la de San Martín, y ahí está la grandeza sanmartiniana de renunciar y hacer que la gloria la lleve Bolívar. Daría para otro programa más porque hay seguramente un montón de aristas que no conocemos, pero bueno, espero que haya servido, espero que hayan disfrutado de esto como disfruté yo, que estoy acá en primera fila, de esta historia del general José de San Martín. Gracias, Dardo, como gracias. siempre, acompañándonos, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Gracias, Quito. Gracias a vos, Rafael. Gracias, el doctor Dardo. Enrique Eduardo Galeana, acompañándonos también. Y nos vemos en 7 días con un nuevo programa de Haciendo Historias.